Dice la palabra de Dios. Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Son las preguntas de San Lucas, capítulo 10, versículo 26. Esto es un fragmento como una antesala a la parábola reflexiva que el Señor Jesús le contaría a un judío perdido. Y no porque estaba perdido geográficamente, sino porque estaba perdido en su propia opinión en cuanto a la vida eterna y la ley de Dios. Y esto es impresionante, porque no era cualquier hombre en realidad, era un experto en la ley, lo dice la Biblia, pero que tenía un corazón lleno de soberbia. Esto se ve evidenciado porque se acerca al Señor Jesús con un deseo falso de querer aprender qué es lo que dice el Señor Jesús en cuanto al tema de la salvación, de la vida eterna y de cómo ganarse la vida eterna, cómo heredarla. Su deseo era falso, evidentemente, porque la misma Escritura así lo revela. El versículo 25 nos presenta a este hombre llegando ante Jesús para ponerlo a prueba o para tentarlo, como también se puede leer. La pregunta en concreto que le hace al Señor Jesús es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hago una pausa aquí. En el pensamiento de este hombre, en su razonamiento de este hombre judío, era que para salvarse, para heredar la vida eterna, hay que hacer obras. Y esta obra era cumplir la ley. Es por eso que él recita fragmentos de la ley. Claro, Cristo aún no había muerto en la cruz en ese momento. El estándar de Dios para ser realmente obediente era el cumplimiento de la ley de manera perfecta. Pero en realidad nadie podía hacerlo, nadie podía cumplir la ley. ¿Para qué entonces estaba la ley? La ley revelaba el estándar elevadísimo de la santidad de Dios y sus requisitos, y al mismo tiempo evidenciaba la miseria y la falta de santidad de los seres humanos. Entonces, este hombre estaba equivocado al creer que podía hacer creer al Señor Jesús el argumento que tenía preparado, que al conocer, al recitar fragmentos de la ley de Dios, ya lo convertía automáticamente en un hombre perfecto y obediente porque podía recitar de memoria los fragmentos de la ley. Este hombre responde lo que dice la ley. Citó los grandes mandamientos. ¿Cuáles? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos damos cuenta de que su conocimiento no lo hacía a este hombre un hombre realmente obediente ante Dios y cumplidor en realidad de la ley? Cuando Jesús le dice: bien has contestado, haz eso y vivirás. El previo conocimiento del Señor es que este hombre no estaba haciendo lo que decía y lo que conocía, no lo estaba viviendo. El Señor conoce nuestros corazones. Para justificarse, dice el texto, este hombre le vuelve a hacer otra pregunta al Señor Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? Para justificarse, para irse por la tangente. Hasta aquí nos detenemos para reflexionar en algo particular de este versículo, de estas preguntas. La ley de Dios son muestra de la autoridad de Dios. La Biblia que hoy tenemos contiene los estatutos u ordenanzas, mandamientos, como queramos llamarlos, y muestran la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Esto implica que el conocimiento de las Escrituras o de la ley de Dios no solo se deja en el razonamiento, sino que se baja a la praxis, a la práctica. ¿Cuántas veces hay personas que se están justificando, van justificándose por la vida de las cosas que no hacen, aunque saben lo que dice la Biblia, lo que ordena la Biblia para su propio bien y para el bien de las demás personas, del prójimo, pero no lo quieren llevar a cabo y se justifican? O quizás vemos también por la vida a personas que se van preguntando constantemente: ¿qué debo hacer en este asunto o en este otro asunto? Siendo que lo primero que debemos de hacer es ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios el consejo bíblico, el consejo de Dios o el consejo de personas que son responsables y que con temor de Dios nos muestran la voz de Dios para los diferentes temas de la vida diaria. Así que las preguntas del Señor Jesús en esta mañana siguen siendo tan relevantes y tan vigentes como el día de ayer. Recordémosla. ¿Qué está escrito en la ley?, nos pregunta el Señor Jesús. ¿Cómo la lees tú? Dios nos bendiga.